My Little Pony. Noble 6 en Equestria. Creado por Anoject Zoroark. Capítulo 2. 6 a través de los años. Lugar: Canterlot, Equestria. Fecha: 21 de julio de 2589, 14 días desde el nacimiento de 6. Tras su nacimiento, 6 pudo ver cómo los ponis hacían muchas cosas que los humanos hacen, pero de una manera muy diferente, complicada según 6, pero, su vida, a pesar de haber empezado, le parecía monótona. De hecho, había varias cosas que a 6 le disgustaban mucho. Para empezar, el hecho de que casi todo el tiempo estaba en una cama quieto, o dormido, necesitaba algo que hacer. Durante sus días como Spartan, 6 siempre estaba haciendo algo, limpiando sus armas, reparando o mejorando su armadura, incluso en sus momentos libres 6 entrenaba para mantenerse en forma. Sin embargo, ahora debía conformarse con eso. Otra cosa que molestaba a 6 era el que siempre estaba en los cascos de su Star. Ella lo acariciaba mucho y lo llenaba de besos. Eso era tan humillante. Uno de los mejores hombres de la UNS recibiendo cariños de un pony, simplemente no lo toleraba. Otra cosa que molestaba a 6 eran las constantes invitaciones de Twilight, de 2 años en ese entonces, a jugar con ella, a jugar a chocar los cascos, a cantar, o a ir a la escuela con un feo peluche llamado Pantaloncitos. A 6 le parecía muy molesto, pero siempre terminaba aceptando, y, aunque no lo quisiera admitir, había veces que se divertía, algo que no había pasado en mucho tiempo, una diversión real, no la de ver sufrir a las tropas Covenant cuando él los masacraba con sus armas o cuchillo. Además, le parecía simpático como era Twilight, rara cosa que él pensara en eso, pero en fin, debía hacerlo. Después de todo, ella es su hermana. Pero, sin duda, lo peor que a 6 le pudo haber pasado, era el hecho de ser alimentado por su Star. Él, como era muy pequeño, no podía tolerar los alimentos sólidos, así que debía tomar la leche materna de su madre, lo cual le parecía repugnante. Claro, ser alimentado por un pony cuando aún tienes en cuenta que eres un humano, no es nada placentero. 6 Trato de recordar alguna tortura que haya recibido peor que esta, pero no lo logro. Nada podía ser más cruel que beber leche de pony. Casi siempre 6 se oponía a comer, pero su hambre lo hacía ceder a que su Star lo amamantara. 6 sabía que eso seguiría por mucho tiempo, así que decidió acostumbrarse, y a no vomitar cuando lo alimentaran, aunque un jugo de manzana ayudaba después de esa asquerosa operación. Pero, 6 no le agradaba para nada el encierro, quería correr, entrenar y matar a un par de escuadrones del Covenant. Él sabía que ya no podría hacer eso, así que debía hacerse a la idea de que jamás volvería a ver nada humano o Covenant aquí. Eso lo decepcionaba, pero a la vez lo llenaba de una tranquilidad y felicidad profundas. Nunca preocuparse por las órdenes, por evitar que te maten, por sobrevivir o por nada. 6 lo disfrutaría mucho, pero siendo él un Spartan activo debía hacer algo más que estar encerrado. Pero, no podía hablar. ¿Cómo entenderían que quería salir? Su Star entró a su habitación a ver si todo estaba en orden. Al entrar vio como 6 estaba observando hacia afuera por la ventana, con un profundo deseo de salir. Star sonrió, levantó a 6 con su magia y lo sentó enfrente de ella. Maldición. ¿Cómo hace eso? Es muy diferente a la fuerza gravitatoria de los cruceros y Phantoms Covenant o los cañones de la base. ¿Podré hacer eso yo? Se preguntó el Spartan. ¿Qué pasa, Sunlit? ¿Te gustaría salir a conocer Canterlot? Preguntó su Star con una sonrisa. ¿Eh? Oh, claro. Me encantaría salir. Pero ¿cómo lo supo? Creo que esa basura del instinto maternal es cierta después de todo. Un momento, Canterlot. Me suena a la Edad Media, demasiado en verdad, pero bien, veamos qué hay, pensó 6. 6 solo movió su cabeza y movió sus pequeños cascos. Su Star sonrió, lo hizo levitar con su magia, poniéndolo sobre su lomo. Sujétate bien, Sunlit, le dijo su Star. Será sencillo si pude sostener de la espalda a un Hunter por una hora. Oh. Pero si tenía manos antes, maldición. Cuando salieron, 6 se maravilló al ver Canterlot. Era grande, colorido y pacífico, como sacado de un cuento para niños. Mientras 6 admiraba todo eso, su Star lo llevaba a una parte que de seguro le gustaría mucho, el área de jardines. Al llegar, 6 vio ese hermoso jardín, lleno de árboles, algunos de manzanas, diversas plantas y varios tipos de flores. El Spartan observó todo eso. Jamás en su vida vio todo ese bello paisaje y vegetación, solo cuando estaba en entrenamientos cuando tenía 12 años en una selva del planeta Reach, donde todo era húmedo, salvaje y con el constante riesgo de encontrarse con alguna criatura salvaje o con algún miembro del escuadrón contrario. No, aquí todo era perfecto y tranquilo, el cielo azul, un sol perfecto y la totalidad
total calma del lugar, hacían que 6 se relajara, algo que nunca había pasado en años, ya que él siempre estaba en alguna misión, defendiendo alguna base o recuperando o robando objetos de suma importancia del Covenant, poniendo su vida en riesgo una y otra vez. Sweet Star lo puso en el césped, era suave y cómodo, más que las camas de la UNSC sin duda. 6 se sentó a observar el cielo, ese hermoso cielo azul que rodeaba todo el lugar, sin ninguna señal de humo de algún pelícano falcón caído, sin ninguna señal de un crucero, fantomo Bansee del Covenant, o un falcón haciendo vuelos de reconocimiento, no, solo el hermoso y pacífico cielo azul, y empezó a gustarle observar el cielo y calmar su mente. 6 meses después, durante uno de los paseos de 6 junto con Star, 6 se sentó sobre el césped a admirar el cielo, mientras pensaba que si era conveniente que se relajara un poco con su nueva familia, había estado actuando muy mal con ellos, indiferente, molesto y antipático, y a pesar de eso todos le seguían dando amor, él no lo comprendía. Star, a pesar de cómo se comportaba, lo levantaba con su magia, lo arrullaba y con un beso en la frente. 6 perdía todo interés en su mal humor, con Twilight era indiferente, pero ella seguía tratando de jugar con él con una sonrisa, lo abrazaba y le decía te quiero. Sunlight 6 resistía, no podía sentir eso, inaceptable, un Spartan no puede sentir, pero no pudo, sintió como su corazón se derretía con esas palabras, sonrió y jugaba con ella. Su padre, Mig, siempre lo cargaba y le contaba historias y cuentos sobre Equestria, la leyenda de la yegua en la luna, la de los elementos de la armonía, de la princesa Celestia contra una criatura llamada Discordia. A 6 le parecían aburridos, pero empezó a acostumbrarse, y, al poner atención, eran interesantes, así que empezó a poner atención a todas sus historias y malos chistes. Por último, Shining Armor, que para 6 debía ser el peor nombre del este o cualquier otro mundo, siempre jugaba con él, de un modo muy diferente al de Twilight por supuesto. Shining siempre trataba de hacerle cosquillas, pero casi nunca lo lograba, porque 6 bloqueaba con sus pequeños cascos el enorme casco de él. Shining no se explicaba cómo es que un recién nacido podía tener esos reflejos, era sorprendente y lo dejaba un poco confundido, o tratar de quitarle algún objeto que 6 tenía entre sus cascos, pero era lo mismo. 6 se oponía muy bien, o con un balón salían y Shining se lo arrojaba y 6 lo golpeaba con su casco, con muy poca fuerza, casi nula, siendo él un Spartan otra vez, ese balón se iría tan lejos que nadie lo volvería a ver, pero bueno, él ya no lo sería más, así que se tenía que conformarse con la fuerza de un bebé, por ahora, según 6. Sí, la vida nueva de 6 empezaba a sonreírle, tal vez sería mejor adaptarse y disfrutarla, cuando de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una sombra en el suelo. Esa sombra tenía una forma familiar que se acercaba, demasiado familiar para él, un Bansee. Sin duda era un Bansee. Rápidamente, por instinto, volteó a buscar algo con que derribarlo, un lanzacohetes o un láser Spartan sería suficiente, para solo encontrarse con la mirada preocupada y confundida de Sweet Star. 6 al darse cuenta de su error, solo suspiró recordando que nada de eso existe ahora, y al levantar la vista, vio que el supuesto Bansee, eran solamente 2 ponis voladores. Espera, ¿acaso él vio ponis con alas? 6 seguía observando a esos singulares ponis que volaban como si nada. ¿Pegasos? Se supone que solo existen en la mitología, pero, si existen los unicornios, ¿por qué no los Pegasos? No me sorprendería ver a un dragón ahora en adelante. En verdad necesito saber más sobre este mundo, pensó 6. 1 año después, 6 ahora tenía 1 año de nacido, creció un poco y ya podía caminar bien, dado que se acostumbró a sus 2 patas extras. También le empezó a crecer una protuberancia en su frente, pero pronto comprendió que era su futuro cuerno, así que él podría usar magia en el futuro, eso sería interesante. Otra cosa que 6 empezó a hacer fue a leer todos los libros que podía, debía distraerse con algo. Después de todo, Sweet Star estaba más que sorprendida, ni siquiera Twilight había empezado a leer a tan temprana edad. Para ese entonces, Twilight ya había sido aceptada como la estudiante de la princesa Celestia y Shining Armor en la guardia real del castillo de Canterlot. Ahora 6 estaba solo con Sweet Star y Mig. Al principio, a 6 le pareció excelente que se hayan ido, al fin podría estar en paz, pero al poco tiempo, los empezó a extrañar. Él siempre había sido un lobo solitario y ahora, quería ver sus hermanos. Definitivamente su vida estaba cambiando. 6 meses después, 6 había conseguido un gran conocimiento de este mundo. Practicante estaba maravillado con toda su belleza y paz que existía. Su última guerra había sido en casi más de 800 años, lo cual lo sorprendió. En sus días como Spartan tenía suerte si no había ningún ataque del Covenant. Aquí, por lo único que tenía que preocuparse era por leer y entretenerse.
Otra cosa que había dejado atrás era la de alimentarse con su Eat Star, ya podía comer frutas y verduras, lo cual lo disfruto mucho, y hacía mucho tiempo que comía algo natural, ya que la comida de la UNSC siempre era modificada genéticamente, haciéndola sin sabor alguno. Además, había dominado el caminar con sus 4 extremidades, algo complicado, acostumbrarse a 2 extremidades más cuando pasaste toda tu vida caminando solo con dos era molesto, pero no difícil no imposible. Al salir a los jardines, 6 corría y saltaba, quería recuperar su condición física y su agilidad. Su Eat Star sonreía ante la energía de su hijo, era igual a la de Shining Armor. Por otro lado, 6 también estaba feliz de al fin poder correr, y ya no tener que estar siendo cargado por su madre, aunque, al poco tiempo de esa actividad, se cansaba, claro, él aún es un pequeño, así querer recuperar sus cualidades como Spartan se veía muy distantes por ahora. 6 ya se había acostumbrado a no hablar, solo a pensar para sí mismo, porque siempre que trataba de hablar no podía, solo emitía pequeños gemidos, lo cual lo irritaba mucho, pero un día jugando en los jardines, tratando de recuperar su agilidad saltando y corriendo por todo el lugar, 6 tropezó con una roca y cayó al suelo, perdiendo su concentración, cuando lo hizo gritó maldita sea. Al principio, 6 estaba furioso, pero a la vez feliz, al fin podía hablar, ya sus cuerdas vocales se habían desarrollado lo suficiente, al fin. Pero su felicidad no duró mucho cuando su Eat Star lo reprendió por su lenguaje, mientras lo regañaba, 6 sentía como si la doctora Alsey en persona fuera quien lo reprendía cuando fallaba una misión, pero su Eat Star era compasiva, después de hacerlo prometer que no volvería a decir eso, lo llevó a celebrar sus inusuales primeras palabras con un delicioso helado de chocolate, tal vez sería más conveniente si las cambiara al dar la noticia a Midnight y tal vez a averiguar si aprendió eso de él. Pero, últimamente, 6 empezó a tener pesadillas, pesadillas sobre sus días como Spartan, sobre sus peores guerras, las personas que vio morir, el día de su muerte, pero, él nunca se había atemorizado de nada, pero, mientras soñaba, un terror inmenso a lo que veía lo dejaba completamente asustado y nervioso lo hacía despertar, solo para encontrar que todo fue un sueño y que su madre estaba a un lado de él calmándolo y cantándole una suave melodía, reconfortado, 6 volvía a dormir, o a pensar si era suerte que ahora estuviera en ese lugar, nadie puede escapar de esos recuerdos que surgen, a la medianoche, ni siquiera un Spartan. Pero, el día había llegado, el día que todo niño debe afrontar, ir a la escuela, después de 8 meses fue inscrito en realidad, 6 seguía manteniendo su antipatía por los demás, solo que no lo demostraba con su Eat Star y Midnight, pero el hecho de convivir con niños, no lo entusiasmaba mucho, pero lo haría por su nueva vida y por su nueva familia, así que llegado el día, 6 tomó sus cosas, sus cuadernos, lápices y libros, con la compañía de sus padres, 6 había sido instruido por Midnight en la escritura, con la boca para la sorpresa de él, era tan normal como escribir con la mano, después de unos minutos de caminar, 6 llegó a una de las mejores escuelas de Canterlot. Pero no la de Celestia, por supuesto. Al tomar su asiento, 6 se sintió incómodo ante el constante sonido de las risas o plática de los demás niños, pero se relajó, en lo único que debía concentrarse era en un solo Ponji. Su maestro, visto por los demás, 6 era el único quieto y concentrado ante todo el desorden. Al entrar el maestro, todos tomaron sus asientos, y al presentarse y saludar, el Ponji empezó a tomar lista. Sugar Flower, presente dijo una Ponji azul. Rose Petal, presente dijo una unicornio morada. Sunlight, presente señor. Gritó 6 en un tono militar, para luego oír como el salón rompía en risas, después escuchó que su maestro decía. Descanse soldado en un tono sarcástico. A 6 eso lo irritó mucho, y más aunque fue humillado, sentía una necesidad por ir y golpearlo, pero tuvo que reprimir su enojo y continuar con la clase. 6 se sorprendió, una vez más, con la naturalidad que era escribir con su boca, aún era joven para usar su magia, como Midnight le había dicho, con su magia podría escribir y hacer muchas cosas, así que debía practicar más su escritura con la boca por ahora. Llegada la hora de salir a su receso, 6 tomó su almuerzo y salió al jardín, no habló con nadie, solo se sentó en una banca a admirar la vista del reino de Equestria, le fascinaba el hecho de una ciudad en una montaña, y la vista que se podía ver desde ella, sin más que pensar, sacó su almuerzo, un sándwich de girasol, 6 los amaba, así que hizo honor a la comida acabando con ella, mientras comía, escuchó unos pasos en el césped que se acercaban a él, 6 volteó a ver quién era, para encontrarse con una unicornio amarilla con una melena blanca. Hola, eres nuevo, ¿verdad? Soy Runesul, ¿cómo te llamas?
6 quería estar solo, pero, tenía que ser más social, esto era el principio de un largo camino, y esa pony parecía un buen comienzo. Soy noble, 6 se detuvo al darse cuenta de su error. Soy Sunlit. Sunlit, es un bonito nombre, ¿cómo te sientes aquí? Pregunta la pequeña pony con una sonrisa. 6 volvió a observar el cielo, y dijo. Me tranquiliza, respondió el Spartan. No hablas mucho, ¿verdad? No importa, yo también era así cuando entre, ya verás que solo es cuestión de tiempo para que hagas muchos amigos. La unicornio se sentó a un lado de 6, con un poco de rubor en sus mejillas, él no lo notó, él solo seguía admirando el cielo y comiendo, hasta que unas sombras cubrieron a los dos. Runesul bajó la cabeza atemorizada y 6 volteó a ver qué era, para observar a 3 ponis de tierra, el del centro, un pony café habló. Vaya vaya vaya. Miren qué hay aquí. Con que tú eres el nuevo mocoso que entró hoy, ¿eh? Y miren, ya tiene novia. Oye. No soy su novia. Solo lo estoy conociendo. Dijo la unicornio con un gran rubor en sus mejillas. 6 solo levantó una ceja ante la burla del pony, le dio un mordida a su sándwich y volvió a mirar hacia el cielo, eso hizo enojar a el pony, quien volvió a hablar en un tono más alto. ¿Quién crees que eres? ¿Eres demasiado importante para hablar? ¿Eh? Lo suficiente para no hablar con basura como tú, dijo 6 con un tono frío, para después darle otra mordida a su almuerzo. La unicornio solo se quedó observando al calmado 6, sorprendida que no mostrara miedo. El grito del pony café llamó la atención de los demás niños que jugaban, acercándose a ver qué pasaba. Muy bien, eso es, el nene quiere que lo golpeen, ¿verdad? Bienvenido a mi escuela. El pony levantó su casco, listo para golpear a 6, cuando de repente, 6 esquivó el golpe y dio una patada hacia el codo del brazo del pony, él retrocedió mientras mantenía su brazo levantado. ¿En verdad ese niño lo había golpeado? Eso era inaceptable. Tenía una reputación que mantener, así que volvió a atacar, solo para que 6 rodara sobre el césped, con un salto montarse encima de él, golpearlo en la nuca y para rematar, volver a caer al suelo, para proceder a darle unas fuertes patadas en las piernas traseras del pony, quien cayó al césped adolorido. 6 solo sonrió al verlo tirado, se puso encima de él y se comió lo último de su almuerzo. El pony café intentó levantarse, pero no pudo, sentía como sus piernas le dolían. Para cuando los maestros llegaron a ver qué pasaba, simplemente no creyeron lo que vieron, un pequeño potro de primer grado le había dado una lección a uno muy mayor que él. 6 solo se quitó de encima del pony, recogió sus cosas y caminó directo a su salón, sin decirle una sola palabra. Al entrar en su salón, todos inmediatamente rodearon a 6, llenando de preguntas y felicitaciones. ¡Wow! Eso fue genial. ¿Cómo lo hiciste? Eso estuvo increíble. Con eso, ese tonto jamás nos volverá a molestar. 6, en verdad se sentía un poco, solo un poco, incómodo, pero le encantaba ser reconocido, más que solo recibir un bien hecho Spartan por parte de algún alto mando de la UNSC. Se sintió feliz de poner en su lugar a una escoria como esa, pero, tal vez no sería la última vez que se encontraran. Conocía a los de su tipo, idiotas que no paran hasta que en verdad tocan fondo, y si seguía así, él tendría que llevarlo hasta ahí, solo sería cuestión de tiempo. 4 años después, 6 ya tenía 5 años, había crecido mucho, su cuerno ya resaltaba de entre su melena café, con las constantes salidas a los jardines de Canterlot. 6 había conseguido una excelente condición física, su cuerpo era un poco más grande que lo usual para su edad. En el ámbito académico, resultó que 6 era muy listo, más de lo que él creyó que era, había aprendido mucho sobre equestría, sobre las princesas, sobre la vida natural de los alrededores, pero, solo había algo que no estaba bien. 6 no había seguido su cutie mark, en verdad a 6 le molestaba ese nombre, a sus padres les preocupaba por la autoestima de su hijo, pero a 6 no le importaba mucho, él solo quería seguir con su vida, y era muy talentoso para todo, como si su talento especial fuera dominar todo. Con el paso del tiempo 6 se abrió a los demás y consiguió muy buenos amigos, pero la más cercana era Runesul. Ella también había crecido, su pelo amarillo se hizo más brillante y hermoso, su blanca melena creció y su cuerno ya sobresalía. Junto con 6, eran los mejores de su clase. 6 la veía como una buena amiga, pero, ella lo veía como algo más. Digamos que le empezó a interesar 6, su carácter, su carisma y su mente calmada. ¿En verdad se estaba enamorando de él? No estaba segura, solo el tiempo lo diría. Por otro lado, 6 había desarrollado un interés por la madera tallada, y dominó la técnica, consiguiendo hacer réplicas de sus padres, de Shining Armor, de Twilight,
Pero, un día decidió tallar un pelicán. Con ese excelente trabajo, 6 hizo más sobre sus recuerdos, un grunt, un marine, un bansee, pero decidió ocultarlas, porque sería difícil de explicar qué eran esas cosas que nadie en Equestria había visto. Por ahora, 6 mantendría ese buen estilo de vida que llevaba hasta ahora. 6 años después, 6 ya era todo un adolescente, ya había crecido mucho y consiguió una buena masa muscular y agilidad increíbles. Su condición física era excelente, aunque no lo mostrara en público. Alguien de su edad no debía tener semejantes cualidades, solo las explotaba cuando podía estar solo. En la escuela, 6 era el mejor. En la magia, Twilight le había dado un par de consejos para mejorarla, y en su vida social, 6 mantenía una buena relación con todos. Se veía constantemente con Runesul, él disfrutaba su compañía mucho más que la de los demás, pero seguía mostrándose como eso, como un amigo. Por otra parte, ella ya había confirmado, para sí misma, que se sentía atraída por él, pero no juntaba el valor para decírselo. Temía que si le confesaba su amor, 6 la ignoraría. Conociendo bien su carácter, no estaba muy segura de qué pasaría, así que, se lo diría, a su tiempo. Mientras tanto, daría una par de señales para ver si 6 se daba cuenta. Ella tenía esperanzas. Pero, a pesar de que todo iba muy bien en la vida de 6, había dos cosas que estaban mal. Una de ellas, era de mínima importancia para él. Aún no tenía su cutie mark, nadie se lo explicaba. Si él era muy talentoso, a estas alturas de su vida ya debía tener su cutie mark y su talento muy bien dominados. 6 no comprendía cuál era la gran importancia de eso. Él tenía cosas más importantes en que preocuparse. Después de mucho tiempo, volvieron los sueños de su pasado. Soñaba con su equipo, de cómo cada uno de ellos cayó en Reach, en cómo su planeta fue cristalizado por el Covenant, de cómo Carter se sacrificó estrellando su Pelican en el Scarab que les bloqueaba el paso a él y a Emile. Oh, Emile, como murió, él iba a ser quien se sacrificara quedándose en el cañón Mac, pero unos malditos élites generales lo mataron. Como Cad murió en sus brazos en Nueva Alejandría, cuando un élite le disparó un aguijón en la cabeza, y como Jorge en un último intento por salvar a Reach, su hogar, se sacrificó haciendo estallar la bomba del Pelican de manera manual. Pero, la duda seguía. ¿Qué pasó con Junio? ¿Seguiría vivo? ¿Escaparía de Reach en el Pillar of Autumn? Pero, después de soñar con esos recuerdos, unas imágenes aparecían en sus sueños, imágenes que lo dejaban confundido y asustado. Soñaba como el Pillar era atacado por el Covenant, de unas cosas en forma de anillos flotando en el espacio, de cómo la Tierra era atacada, pero, también vio a un Spartan de armadura verde y el número 117 grabado en su pecho, y a un élite peleando juntos. ¿Por qué? ¿Acaso ese Spartan era un desertor? ¿Era él u otra persona? ¿Qué pasó con la Tierra? Todo eso lo soñaba todas las noches, dejándolo confundido, desconcertado y temeroso de que su pasado lo alcanzara, pero él confiaba que no pasara, que todo sería normal y que eso solo sería unas malas pesadillas. A la mañana siguiente, 6 despertó algo cansado. No durmió bien por causa de sus pesadillas, pero estaba listo para otro día en su calmada vida. Su habitación estaba decorada con algunas medallas por deportes, o con diplomas de sus logros académicos, con fotos de sus amigos y con sus figuras talladas, en las cuales resaltaban las de la UNSC y el Covenant. 6 iba a desayunar, cuando una inesperada visita llegó. Era nada menos que la princesa Celestia. Eso es todo por hoy. Por favor denle like, suscríbanse y comenten, eso me ayudaría y me daría motivación para seguir trayendo esta y otras historias al canal y a este formato.